Qué Hola. belleza. Tenía miedo que no se pudiera. Hola, Cami. Sí, nos generó un poquito de ansiedad. Ya Sí, no, lo pasamos. logramos. Ahí me ¿Quién es oyes ex bien. Goal? Estoy acá, es que, hola flaca. Conozco ese. Ah, ya, Cami, hola. Mis amigos del colegio me dicen flaca. Ah, ok, perfecto. Entonces ya uno sabe, identificas. Sí, sí, sí. Bueno, El ¿ahí me radar, oyes el bien? radar. Mi Juani, feliz. Uy, qué rico. Nos conectamos hoy súper ¿Y qué temprano. tal? Chévere, me encanta que no se pierdan la primera parte que a veces pasa, no alcanzan a llegar. Yo sé que eso no es tan fácil y uno quisiera como prenderlo en cualquier parte, pero no escucha. Entonces, Sí, sí, sí. a veces me pasa, yo quiero estar en algunos y Y no se logra. bueno, ¿Qué tal pierdo la la luna de oportunidad. hoy? ¿Qué tal la luna de hoy? Divina, Está no, ha divino. estado hermosa. Sí, sí, La sí. tienes ahí Por al acá está. frente. Ah, no, no Acá la está tengo tan al frente. alumbrándome. ¿Sí? Alumbrándome Ay, con no, su vamos a estar sabiduría. súper inspiradas hoy. Al menos tú, que te estás de frente. No se me va a poner muy lunática. Espero. Bien. Espérate, voy a cuadrar aquí un poquito de luz. Vamos a iluminarnos un poquito. Eso, ¿cierto? Pero que no quede ciega. Más iluminada no, mira, el peluquero, yo digo que se inspiró en Barbie para pintarme el pelo. No, fue pucha, o sea, esta ha sido la semana traumática. Pero bueno, ¿Por las qué? viejas Pero si te ves... entenderán, ¿Porque las, lo querías más oculto, más bajo el color o qué? las, ¿Cómo así? las mujeres entenderán que uno nunca está contento y siempre quiere o más mono o menos mono y eso antes para mí era un trauma, ya no. Parte de lo que vamos a Te hablar ves tiene que ver con súper eso. bien, me parece. Ahí voy acostumbrándome. Pero sí, uno es el que, por eso yo digo que uno de las profesiones que me parecen más difíciles es la de diseñador. O sea, leerle la cabeza al otro, Sí. la José, la cabeza al otro exactamente. Yo siempre digo que eso es imposible. O sea, Sí, ¿cómo hace? sí, Y lo mismo pues le pasa al que uno le dice, quiero el color, como sí, no, el tono aquí, sí. pero no, para todo este público estás hermoso. Muy bien, nos Gracias. gustó tu cabello. Bueno, les presento Juanita, gracias a todos por conectarse esta noche, qué rico. Hoy es el último episodio de la séptima temporada, Juani. Hoy cerramos con broche de oro. Esperamos ya la otra semana tener la web al aire completamente con todo lo que traemos para trabajar en comunidad. Y en comunidad no es de aquí para allá, sino que es de acá para allá, de allá para acá, de todo. Entonces están todos cordialmente invitados a ser partícipes de las actividades, de ideas, de lo que tengan para que compartamos entre todos, como lo hemos hecho durante estos ya 2 años. Estamos haciendo cuentas hoy, ¿no, Juani? Ya 2 años en estas y bueno, sí, un proceso lindo, chévere, interesante, de echarnos al agua todos, de echarlos al agua yo también, después de que yo me echara agua. Y ha sido pues un crecimiento muy bonito que nos trajo, me lo dirás tú después cuando hablemos ahora más adelante, pero creo que pandemia nos trajo muchos despertares y mucho manejo de lo que vamos a hablar hoy de ansiedad y todo esto, pero además de ese manejo es como el resultado final de, oiga, si puedo, oiga, no pasa nada si lo intento. Y creo que a todos nos quitó como ciertas trabas que teníamos ahí para dar un paso que en algo desconocido, en un mundo desconocido, sobre todo para nosotros el tema de la tecnología, pues no nacimos en esta era, entonces sí era un mundo muy desconocido. Entonces hoy les presento a Juanita Wilson, psicóloga, coach existencial con énfasis logoterapéutico, con formación ay, divino, con formación en biodescodificación, y hoy vamos a estar hablando de su historia, donde nos va a estar contando y vamos a estar contando, voy a participar, por supuesto, como todos los con sus preguntas, con sus aportes, con todo. Pues Juani, el auditorio es todo tuyo. Bueno, buenas noches. Yo quisiera empezar con una respiración. Parte siempre de mis apoyos con las personas que consultan es entender este tema de la respiración como un arma y una herramienta fundamental para encontrar la calma.
Mm. Generalmente no olvidamos respirar bien y la idea es volver a la respiración diafragmática, que es esta respiración que nos trae calma instantánea, pero hay que entrenarla. Entonces, parte es, y yo siempre los invito a que se pongan una mano en el pecho, una en la barriga, y podamos tomar aire inflando la barriga, ¿sí? Entonces vamos a tomar una respiración profunda. La idea es sostener un poco el aire y soltar. Si pudiéramos hacer eso varios momentos en el día, seguramente con tanto corredera, con tantas cosas externas, podríamos estar invitando al cerebro un rato como al aquí y a la hora, ¿sí? Que es parte también de otra estrategia importante. Bueno, pues digamos que tendríamos mucho tema para hablar. Con Tatiana definimos que el tema de la ansiedad es un tema importante. Justamente el domingo salió en el periódico una separata de los índices altos de ansiedad y depresión, no solamente en adultos, sino en jóvenes. Yo atiendo niños y adolescentes desde hace 17 años y cada vez tengo más consultas con niños y adolescentes con el tema de ansiedad, inclusive depresión. Entonces es un tema muy relevante que además creo que es pertinente uno empezar a pensar que no nos podemos acostumbrar a estar mal. A veces uno normaliza este tema de estar mal. Y yo he sido una obsesionada en mi vida por buscar la paz, ¿sí? Me ha costado, yo creo que a todos nos cuesta, pero para mí ha sido muy importante tratar de descubrir esto de sentir la calma en la vida. Yo pues les comparto que tuve estaba terminando la universidad y tuve un diagnóstico de trastorno de ansiedad. En ese momento, el psiquiatra que me atendió me dijo: Juanita, si tú quieres estar tranquila en la vida, vas a tener que tomar medicación de por vida porque hay un componente genético muy grande y porque seguramente pues tú vas a sentir que no puedes sin la pastilla. Para mí eso fue como una O sea, te invitación. programó. Sí, sí, me dijo que esa era Es la opción genético realmente y no vas a poder sin la pastilla. y no voy a poder sin la pastilla, estar tranquila. Entonces O sea, tenías para mí eso fue como un... 20 años, Sí, tenía 20 años. Tenía claro. 20 años y en ese Ajá. momento, digamos que yo tenía ataques de pánico, que no teníamos, que yo no sabía que era eso, a pesar de que ya estaba en los últimos semestres de psicología, yo realmente no habíamos estudiado eso. Y, pero en ese momento entendí, empecé a entender y empecé a retarme de, no creo que esto sea para toda la vida. Es decir, si la solución es una pastilla, ¿para qué la psicología y para qué tantas terapias? ¿Sí? Claro. Entonces empecé básicamente un recorrido, un camino para poder entender que efectivamente en algunos casos la medicación, y eso sí quiero ser muy clara, porque yo misma atiendo niños, adolescentes y adultos a los cuales la medicación es una opción, por lo menos un tiempo para poder trabajar otras cosas. Como unos ajustes, ¿no? Me imagino, Como los bioquímicamente. ajustes, finalmente es un tema de ayudarle al cerebro, ¿sí? Es como cualquier enfermedad. Si uno tiene un déficit de algo, pues hay que seguramente medicar, pero no es ni la primera solución, no debería ser la primera alternativa, ni es la única. Empezar a entender eso conmigo, ya como psicóloga, pero con mi experiencia personal, pues como digo, fue un proceso y un recorrido de empezar a entender que, y ahí viene la palabrita que me gusta mucho, es la voluntad, ese concepto de voluntad, que Ujú. con voluntad podemos empezar a modificar muchas cosas en nuestra vida para poder estar tranquilos, ¿sí? O sea, para poder tener esos estados de tranquilidad y de calma mucho más presentes, porque finalmente cuando hay un tema de ansiedad o hay rasgos de ansiedad, no es que la ansiedad se quite y desaparezca, lo que pasa es que la ansiedad, como cualquier emoción que viene del miedo sostenido, hay que gestionarlo y aprender a entender el mensaje, ¿sí? Más allá de satanizarlo o de quitarlo, ¿sí? Entonces, este Ujú. proceso de empezar a entender qué es ese mundo de las emociones, que es supremamente válido para todos los seres humanos, que este tema de las emociones
qué nos quieren decir las emociones y cómo al gestionarlas podemos empezar a estar más en paz. Ajá, ajá. Y tú Este empezaste proceso, como a trabajar esa creencia, o sea, tú retaste la creencia del doctor y arrancaste por ahí. Ese sí, fue yo, esa fue como tu sí, hipótesis. Tú decías, fue, pero ah, no, pues debe haber algo más allá de las pastillas y arrancaste como, pues tú siendo tu propio conejillo de Indias, sí, por claro. decirlo así. Obviamente yo en ese momento pues tuve que asistir a terapia, o sea, a terapia para entender un poco este tema de la ansiedad y ahí pues valido el trabajo de las psicólogas, porque ahora hay muchas terapias que se alejan de la psicología, ¿sí? Hay muchas terapias Claro, o la gente dice los psicólogos no me gusta, yo prefiero otra cosa como más suave, resulta que pues el conocimiento de la psiquiatría y la psicología pues es claro, absolutamente válido y necesario. Entonces yo tuve totalmente. recorrido de terapia, recorrido de terapias de energías, de Reiki, estudios en Reiki, hasta que Ujú. llegué a la técnica de mindfulness, que para mí fue como la puerta de entrada y lo recomiendo muchísimo para las Total, personas que tienen temas de ansiedad, depresión, que tienen cualquier tema en general eh, de malestar, de malestar. El mindfulness es la posibilidad de entrenar nuestra mente, y eso fue lo que empecé a hacer con esta técnica, de empezar a entrenar la mente eh, para que no nos haga tanto ruido, o por lo menos para estar consciente de los pensamientos. Cuando trabajamos con las personas que acompaño, esa es una clave básica y es cómo hacer que la mente trabaje a favor de nosotros y no que sea el ujú, protagonista de la vida, ¿sí? Y eso se puede lograr, ¿sí? Eso es un trabajo que se puede lograr desde la voluntad, ¿no? O sea, con el entrenamiento y con decir, listo, esto se puede hacer claro, y voy a ser juicioso en esto. Uh-huh. lo hablábamos que decía, pues es la voluntad, si no se tiene la voluntad, digamos que todo lo que uno aprenda, pues va quedando como en una cajita de conocimiento, pero no se pone en práctica. Si yo no tengo la voluntad, pues no voy a lograr nada. Yo puedo estar lleno de teoría y puedo saber que la alimentación saludable, pues debo adquirirla, bueno, debo cambiar de pronto mis hábitos o puedo hacerlo y mejorar y me voy a sentir mejor. Estoy segura de eso, pero tengo la teoría, hice el curso, lo pagué, lo que sea. Pero si yo no tengo la voluntad para poner en práctica eso, pues se queda en la cajita del conocimiento, pero nunca Sí, accionó en mi vida. nunca se Entonces, pues, acciona. Sí, uh-huh, porque finalmente para mí la voluntad es ponerle intención, ¿no? Como dirección a lo que yo quiero. Como yo tenía claro que quería, uno, no creer que la única opción eran las pastillas y dos, empezar a entender qué había detrás de la ansiedad, porque detrás de cualquier síntoma psicológico, físico, hay un mensaje absolutamente valioso en la vida. Es como el camino de por ahí puedes ir para autoconocerte. Puedes empezar un camino y ahí te me quedas allá. puedes empezar un camino de autoconocimiento y por ahí es el camino. La ansiedad, pues ha sido como una, pues yo le doy gracias a la ansiedad. O sea, yo le doy gracias a ese episodio, esos episodios de ansiedad, porque además me han dado la posibilidad de pasar de la teoría con mis pacientes, entenderlos, ser absolutamente, o sea, entender qué están pasando y saber que eso no es tan fácil. O sea, no es tan fácil como respira, tómate la pastilla, haz esfuerzos, ponle voluntad, porque dice la palabra es como métele voluntad. Eso no es tan fácil, ¿sí? Claro, Pero entonces empecé ese tema como de, bueno, de estas técnicas, pero no estaban siendo suficientes. Y yo decía, ok, si esto no es suficiente y en la terapia con mis consultantes tampoco, hay que seguir explorando más cosas. Y ahí llego también al tema de la alimentación, ¿sí? Empiezo con un tema de acupuntura, eh, y con una médica que empieza a hacerme, digamos, a hacer conciencia de este tema de la alimentación. Yo empecé a dejar, me hizo dejar un montón de cosas que me encantaban y ahí vuelvo a la voluntad, porque yo he sido muy juiciosa, digamos, en que dejo la leche, dejo la harina de trigo, dejo una serie de cosas. Y a pesar de que al principio no tenía como mucha lógica para mí, empecé a ver que yo estaba muchísimo más tranquila.
Es decir, que yo cuando comía ciertas cosas me sentía distinta en el ánimo y cuando yo me cuidaba y empecé a cuidarme, yo me sentía mucho más ligera y liviana. Pues resulta que ahora, desde el conocimiento y todas las investigaciones, yo supongo que todos han oído que el sistema digestivo está muy conectado con el sistema nervioso. Y yo lo he vivido. Es decir, yo he vivido qué es eso de desinflamar el cuerpo para poder sentir bienestar mental, ¿sí? Ah, Entonces ahí wow. empecé a unir mente-cuerpo. Y por eso entro a estudiar biodescodificación, porque bueno, el cuerpo tiene muchos mensajes y el cuerpo hay que oírlo, el cuerpo hay que entenderlo De y hay acuerdo. que cuidarlo desde la conciencia corporal. ¿Sí? Ujú. Eh, y bueno, pues todo ese camino, digamos que también lo hago con los consultantes en el sentido de revisar todos esos hábitos que pueden estar influyendo en esos estados de tensión emocional, sea cual sea. Y otro componente importante, que ahí de pronto estamos las dos conectadas, es que empecé a sentir en mi consulta que ya las estrategias, digamos, cognitivas estaban siendo muy positivas, pero no suficientes. El tema del cuerpo también, obviamente, sí ayuda mucho, la desinflamación ayuda mucho al ánimo, pero me empezó a hacer falta algo y ahí es cuando entro a estudiar contigo esta maravilla que es la logoterapia, Sí. que es como la invitación ya al espíritu, ¿sí? Para mí, digamos que este tema espiritual, pues yo vengo de una formación católica y yo siempre he sido católica, no muy practicante. Obviamente cuando entro a la universidad a estudiar psicología, esa parte de Juanita que creía en Dios y sentía a Dios murió, porque pues la ciencia a veces mata La lo lógica. espiritual y la lógica pues, no le encuentra explicación al espiritual, pero al empezar a estudiar este tema también dije, esa era la patica que hacía falta al tema. Entonces, creo firmemente hoy que lo espiritual, junto con estas otras herramientas, son fundamentales para poder pensar en un bienestar y en un estado de calma en la vida y un bienestar en general. ¿Sí? No, y sobre todo porque como desde la logoterapia, digamos, lo que hacemos es como revisar desde los valores, o sea, ahí viene lo espiritual, porque es tu conexión con el mundo y cómo tú le das relevancia a ciertos, pero eso parte de un autoconocimiento. Y además, pues, es lo más importante, porque tú hablabas ahora de la motivación también, o sea, es como, estoy motivado a hacerlo, y para la voluntad, hacia allá va también, yo estoy motivado porque eso me da sentido. Finalmente, estoy conectado y eso también va desde el autoconocimiento y como dices, pues eso es como esa parte espiritual, o sea, del ser, en donde, claro, de todo lo que cuentas, efectivamente como que faltaba esa fichita, que me imagino que complementa un montón, pues tú con tu experiencia en consulta con la gente, que has visto, además, cómo también la ansiedad se puede generar, o me corriges, desde la falta de sentido, ¿no? Desde ese vacío existencial, como que hago, como que no sé, me imagino que eso también genera una ansiedad, porque es como, eh, digo Totalmente, yo, empiezo a sentirme como inútil, ¿no? O como totalmente. que sobro en el mundo, como que nadie me necesita. Y yo estoy aquí tranquilo sentado y no hago nada, pero yo veo que todo el mundo hace cosas, recibe llamadas. Eso, yo me imagino que eso genera una angustia y pues, que desencadenará en una ansiedad. Sí, digamos que todos pasamos por ese vacío existencial, como dices tú, y es el típico que nos decían los domingos por la tarde, que uno empieza como a sentir ese vacío que hay que llenar o con comida o con personas o estando como en actividades o no actividades, porque ese vacío existencial existe, ¿sí? Y es claro que todos lo hemos atravesado, pero también es claro que hay que hacerse cargo de ese vacío. O sea, parte del acompañamiento y parte de lo que yo he visto conmigo es que me tocó enfrentar ese vacío a las malas. Claro, hay personas que lo enfrentan tomando, hay personas que lo enfrentan
con drogas, hay personas que lo enfrentan con personas, con el trabajo. Pues claramente yo lo he llenado con cosas del mundo, pero desde hace un tiempo pues he ido entendiendo que este tema de la espiritualidad, que a veces es como muy difícil llegar a él, porque sobre todo, por ejemplo, los hombres, para mí el reto mayor, porque las mujeres tenemos una conexión más directa con este tema al sentir, pero a los hombres les cuesta un poco. Entonces en la consulta con los hombres es increíble y mágico ver cuando ellos empiezan a hablar de ese sentir y de esa conexión, de ese lenguaje del corazón y del alma, que es esto que nos conecta con lo espiritual, pues empezamos a conectarnos y ver la vida de una forma distinta, ¿sí? Entonces, también esa parte para mí ha sido fundamental en el manejo de la ansiedad, ¿sí? Bueno, en el manejo de cualquier alteración emocional. Sobre todo porque, Tati, yo llevo atendiendo niños 20 años. Yo me he dedicado mucho a hacer evaluaciones cognitivas, evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones neuropsicológicas. Y a mí me parecía increíble ver que había niños que tenían muchas dificultades de aprendizaje, grandes o dificultades en ejecución, aprendizaje o retardo mental inclusive. Y yo veía en estos niños que salían con unas respuestas brillantes, pero que no podía medir con los instrumentos Sí, claro. que yo usaba, ¿sí? Yo No, decía, no, no había de dónde meter ese chulito. no había dónde meter, yo decía, y yo le decía a los papás, yo decía, este chiquito tiene una sabiduría, todos tenemos una sabiduría, pero los niños a veces son medidos por el colegio, por lo que saben, por lo que aprenden y no por lo que son. Y esa es una parte fundamental de esa sabiduría que está desde chiquitos, que hay que empezar a explorar también, ¿sí? También me encuentro mucho con los niños, inclusive con este tema espiritual, que muchos me dicen ahora, hoy en día me dicen, a mí me gusta rezar, yo creo en Dios, se sienten felices con los símbolos, por ejemplo, algunos católicos que están en colegios católicos, pero mis papás no creen en eso, ¿sí? Y tienen como esa necesidad de ir un poco Está más allá. pasando al contrario en estas generaciones. Sí, 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 ellos están queriendo conectarse con algo más allá, pero a veces los adultos no tenemos las herramientas o no tenemos, digamos, Para respetar eso. esos hábitos para respetar eso. Entonces, parte del proceso importante también es explorar este tema de la espiritualidad desde chiquitos, ese tema de la conciencia corporal y este tema de entrenar la mente a nuestro favor. ¿No? Para mí esa es como la fórmula, ¿sí? La fórmula que he encontrado con mis consultantes y en mi vida para poder estar más en paz, ¿sí? Más en calma y encontrarle sentido a cada día, ¿sí? Y ahora, digamos que mencionabas estas noticias del tiempo, de esta, pues que se está generando más. Eh, Se supone pues que después de pandemia, pues lógicamente hubo un movimiento. ¿Tú cómo viviste eso pues desde tu profesión y en la conexión con tus consultantes del manejo de emociones, del disparador de la ansiedad? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo hoy en día, digamos, eso puede ser un coletazo? O sea, puede ser como que estemos viviendo, pues porque solo han pasado unos años y de todas maneras el mismo ritmo de la vida no deja que uno viva todo el tiempo, sino que es como que toca esperar. O sea, están haciendo fila ya un poco de emociones y situaciones por elaborar, están en fila. Entonces, sí, pasó, no sé, en enero y llega en septiembre eso puede pasar, o sea, esas cosas pueden estar ahí por elaborarse y generar esos episodios de ansiedad. Sí, pues parte de lo que, digamos, de lo que estamos viendo últimamente son ese coletazo de pandemia, ese aumento en la ansiedad y la depresión como segunda enfermedad importante después de la cardiovascular en Colombia y como el aumento en los casos de suicidio y en menores de 29 cada vez es mayor, ¿no? Entonces sí hay una alerta que
pues al final no sabremos si fue pandemia, si es de todo un poco, pero lo que sí es que pandemia ha traído, y digamos que los neuropediatras y los psiquiatras y los psicólogos estamos llenos de consultas, ¿sí? Porque hay una necesidad que atender. La pandemia, parte de la invitación de la pandemia fue, pues tenemos que dejar el control, porque nosotros somos absolutamente controladores. Nuestra mente nos da la idea o nos quiere vender la idea que nosotros controlamos todo. Y pandemia fue, no podemos controlar nada. Parte de ese aprendizaje, si lo aprendiéramos realmente, pues tendríamos mayores herramientas hoy. Digamos que yo personalmente decía, pandemia va a ser, o sea, es eso que, con todo lo negativo que fue, es esa posibilidad de darnos cuenta que no somos solo físico, que tenemos que estar un poco más adentro y no tanto afuera, que tenemos que poner nuestros ojos en lo realmente importante, que tenemos que estar en familia, valorar los vínculos, todo esto que trajo la pandemia, esos mensajes tan positivos que al final, al salir, pues para algunos seguramente quedaron, pero para muchos no. ¿Sí? Claro. Y por el contrario, quedó como una necesidad de volver a adaptarse con un ritmo muy acelerado, con unas expectativas muy altas, que eso también lo viven los niños, ¿sí? Es como, tenemos que vivir, tenemos que cumplir, tenemos que ser perfectos, tenemos Aprovechen, es que tienen todo. sí, Yo le tienen digo a mis todo. hijos, le digo a mis hijos, a ustedes dicen que esta época fue mejor, que es mejor, ¿no? Digo, yo no estoy o sea, yo de verdad estoy lejos de estar de acuerdo de eso, porque es que a ellos les toca autorregularse en muchos escenarios. Yo decía, finalmente a mí no. Dije, habían 3 canales, no, yo no tenía televisión por cable, o sea, no había posibilidad de eso, por ejemplo. No había Spotify, o sea, como que todo el tiempo, yo no tenía ruido todo el tiempo, pero no era porque no quisiera, simplemente no existía. Entonces yo no me tenía que regular en eso, ni nadie me tenía que regular en eso porque pues Sí, simplemente era, pues no hay posibilidad, el aparato está ahí, 100%. pero pues préndalo para ver pepitas, Sí, ¿sí? Pero a ellos les toca autorregularse en muchas cosas. Y eso creo que también el hecho de saber que allá en esa pantalla hay 24/7, lo que sea, también yo pienso que eso, es decir, a mí me toca, siempre digo que es como uno tiene que sacrificar mucho, entre comillas, si es muy buen televidente, y esto en mi caso afortunadamente no tanto, y sin embargo me toca abstenerme, porque, claro. porque sí, ¿cómo hago? Claro, ¿Cómo claro. enseño? Y lo que yo he estado viendo, por ejemplo, en los niños muy claro, en los adolescentes, y parte de una de las recomendaciones que les hago siempre es sí tenemos que hacer esa dieta de dopamina, o sea, sí tenemos que hacer esos momentos donde no estamos dándole al cerebro esos shots de dopamina frecuentes que se dan en las redes, que se dan con la tecnología, que se da con ese acelere en la vida, porque eso es clave para el bienestar, ¿sí? O sea, Claro. una de las estrategias claves es ser conscientes que estamos dañando más nuestro cerebro. En vez de entrenarlo a nuestro favor, estamos siendo esclavos de lo que el cerebro nos pide. Y el cerebro, pues digamos que no es para satanizar. El cerebro tiene su función clarísima. El cerebro No, claro. está para pensar, para resolver, pero lo usamos para todo. El cerebro termina gobernando nuestra vida y realmente cuando empieza a entender que la vida puede ser gobernada más por el corazón y por el alma, uno vive muy distinto. ¿Sí? Pero ese es un proceso que toca, pues que no toca, pero que todos estamos Se puede invitados empezar. a iniciar. Sí, yo creo que parte de la conciencia de lo que habla ahora mucha gente es eso, el lenguaje del corazón, que eso es el lenguaje de las emociones, ¿sí? Y eso se puede hacer, pero toca entrenarlo. Toca entrenar eso a través de la inteligencia espiritual. Yo trabajé muchos años en un colegio y yo parte de lo que empecé a ver, parte de lo que empecé a ver y a sentir es que a nuestros niños les hace falta esta formación, y vuelvo a insistir en lo espiritual, porque antes era religioso, y no tiene que ser religioso, no tiene que ser lo católico, pero
ellos no están teniendo esa formación que les da como un mayor sentido a lo que están viviendo. Y necesitamos empezar desde ahí. No tiene que ser a través de clases de religión, pero sí clases de espiritualidad. Eso sería clave en la educación. ¿Mm? Claro, Porque es que estamos yo veo, inundados. ay mira, Juan, y Omara nos dice, más acompañamiento corazón a corazón. Sí, yo estoy de acuerdo, yo pienso que a veces, y pues obviamente yo caigo en eso también, yo hago las reflexiones y todo, pero pues uno cae, tú sabes cómo es, pues cómo es el proceso de crecimiento, es ese. Sí. Y, y lo hago mucho, yo reflexiono mucho con mis hijos y reflexiono en voz alta, o sea, también, no enseñándoles ni nada, sino yo haciendo la reflexión también, porque pues yo aprendo, entonces yo crezco y ellos crecen, ¿sí? O sea, no solamente en edad, yo también en el desarrollo del ser y del espíritu y demás, pues como mamá y como persona. Pero sí me he dado cuenta que eso que tú dices de ese acompañamiento, de esa formación, al menos de ese espacio, de esa posibilidad de mostrar herramientas para que la gente conozca, porque es que muchas veces no conocemos, es miremos qué hay, ¿sí? Porque mucha gente puede no saber, no sé, hablemos del Qigong, ¿sí? Del Tai Chi, hablemos de otras prácticas. X, deben haber muchísimas que yo no conozco, pero al tener al menos esas cartas sobre la mesa, pues podemos decidir, oiga, voy a explorar acá y esto empieza porque obviamente tengo algo ahí por explorar. Los niños, ellos, lo que tú dices, ellos tienen una sabiduría gigante y a mí me parece que en la educación sí estamos un poco quedados en eso, porque ya era la hora en que en todos los colegios fuera normal la práctica de meditación, fuera normal la práctica de yoga, o sea, fuera normal, fuera, aunque sea un, una franja de 15 minutos, no sé, estoy inventando, pero pueden ser mañana y tarde, pues, y enseñarle a los niños a que lo vivan, porque es que esto no es teorizar. Y muchas Sí, veces nos pasa eso y volvemos a la voluntad y volvemos a la cajita del conocimiento que estamos diciendo. Entonces, tú sabes esto, pero lo practicas. ¿Cómo lo has claro. sentido? Finalmente, la vivencia, yo hice un taller, un curso de mindfulness y autocompasión y me pareció maravilloso. O sea, lo que uno explora ahí en situaciones que de pronto había explorado, o sea, que de pronto había analizado en otro, no contexto, sino con otra herramienta, pues ahí también descubrí otro crecimiento. Entonces, por eso digo que hay herramientas que no conocemos que nos pueden ayudar muchísimo y desde el lado espiritual sí que pues hay una gran cantidad y ahí es donde uno dice, pues lo que te conecte, pero para entender qué me conecta, pues yo debo también hacer un proceso de autoconocimiento, porque entonces, ¿cómo voy a saber? Si no, pues voy a Claro, estar detrás de aquí, allá, pues claro. sin sentido. Y no a todos lo que tú dices, no a todos nos conecta lo mismo. Hay gente que se conecta con lo católico, hay gente que no se conecta con lo católico, hay gente que se conecta con las prácticas budistas, con lo oriental, con otras religiones, con otras creencias. Hay De gente que no. acuerdo. O sea, yo creo que decir que no creemos en nada es muy difícil, es muy pesado vivir así, pero bueno, hay gente que también es válido. Pero esto es un proceso de llevarlo, no desde la conciencia, sino como tú dices, desde el sentir, ¿sí? Para mí ha sido mágico en la consulta o en las consultas empezar inclusive a ver o a sentir que cuando yo empecé ese proceso de conectarme con mis emociones, porque además yo soy absolutamente sensible a todo, y acá hay un tema que nos daría para otra conversación y es algo que he descubierto, que pues que estaba hace unos años, pero yo lo descubrí hace poco, es las personas altamente sensibles. O sea, eso existe como rasgo Sí, tenemos que hablar de ese tema. temperamento y es absolutamente fascinante entender que muchas personas somos paz o pueden ser paz y pensamos que somos sensibles, ansiosas, nerviosas y no tiene nada que ver con eso. Entonces empezar en Ajá. ese proceso de autoconocimiento y decir, bueno, ese sentir a dónde me lleva en, en mis consultas digo, yo muchas veces no estoy hablando desde la teoría, o sea, si a mí me preguntan qué teoría usa, yo no uso
yo uso como de todo y no, y Claro. yo lo que hago es sentir a la persona que tengo al frente, que es también parte de lo que nos enseñaron Tatiana a hacer, sentir a la persona y a partir de ahí uno empieza, a veces se me ocurren cosas, estrategias, me llegan mensajes y cuando uno dice me llegan mensajes la gente dice no, pues esta vieja se enloqueció. Pues realmente me llegan mensajes de cosas que yo no debería saber o que yo no sé y que esa conexión hace que yo empiece a intuir, porque ahí viene el tema de la Claro. intuición. Cómo la intuición nos protege a todos los seres humanos de cualquier peligro en la vida. Y ahí vuelvo a la ansiedad. O sea, la ansiedad al final es sentirme en amenaza. Todos hemos tenido ansiedad. Lo que pasa es que ya tener un tema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo es otra cosa. Un trastorno depresivo es otra cosa. Pero la ansiedad lo que hace es protegernos. ¿De qué? De que algo en nuestra vida está en amenaza, que algo en nuestra vida no está encajando bien, que algo nos tiene como, ¿te acuerdas que nos decían que era como estar angostos, ¿sí? Como Sí, estamos apretados en la vida. apretado. Esa es una invitación a decir, tienes que revisar qué pasa en tu vida. En la pareja, en lo económico, en lo laboral, en las relaciones, en general, qué no está fluyendo. Y cuando uno toma los síntomas como una posibilidad de autoconocimiento y evolución, pues es increíble. Y yo creo que eso es lo que estamos ahora, los psicólogos con las nuevas teorías y esta nueva psicología, es abrirnos a esos otros saberes que son valiosos. ¿Mm? Claro, y sobre todo que cuando estás en atención plena, que es lo que estamos, que está tan escaso hoy en día, Sí. en atención plena, logras tener una conexión con la otra persona indudablemente y pues somos energía y entonces pues empieza a fluir y bueno, y como dices, pues te llegan mensajes, es porque estás ahí, estás atenta. Entonces, a la conversación y a esa intuición que tienes y lo que dices, como es mi cuerpo, como es mi mente, entonces logras como tener ese momento, pero yo sí creo pues súper valioso que los psicólogos que ya tienen o psiquiatras, que ya tienen ese conocimiento de tantos años, experiencia y tal, se abran a estas nuevas posibilidades de alimentar, digamos, pues Sí. esa caja de herramientas para sus consultantes, pues es valiosísimo, porque de todas maneras también es desmontarse un poco del ego, ¿no? Moverse un poco desde el amor y decir, ok, sí, mover un poquito la humildad y el amor y es como voy hacia el otro. Acá te Exacto, voy a leer un exacto. comentario que te hicieron, Rodríguez Navarro, interesante la conversación, Juanita, estás hermosa. Yo le dije. Tan lindo. Y Sandra Cristinara dijo, yo me imagino que, bueno, papelcita. Gracias. No, sí, es como empezar, para mí como psicóloga, pues finalmente lo digo antes, este tema de espiritual o lo que no estaba en mi mente o no podía explicar por mi cabeza era impensable, ¿sí? Y haciendo de pronto una vuelta atrás en mi vida, pues la intuición siempre ha estado muy presente, siempre he hecho las cosas desde mi sentir, realmente como lo dije, soy absolutamente sensible a eso, pero para poder guiarnos a partir de esa intuición o guiarnos desde ese lenguaje del corazón y del alma, tenemos que desintoxicar el cuerpo y entrenar la cabeza. O sea, ese para mí es Y entrenar que ese a mí se me cortó un tricito ahí. entrenar la cabeza, ¿sí? A nuestro Ah, ya, favor. entrenar la Entonces cabeza. entreno la mente, hago un trabajo de conciencia corporal para ver qué está pasando con el cuerpo y empiezo a descubrir que mis emociones me van dirigiendo, mis emociones no, más que mis emociones, los sentimientos. La paz que empiezo a sentir me va dirigiendo. Cuando yo estoy sufriendo, quiere decir que algo equivocado, en algo estoy equivocada, o en lo que estoy pensando, o en lo que estoy haciendo, o en lo que estoy decidiendo. Cuando yo estoy en paz es porque ahí es el camino. A mí en pandemia me pasó algo increíble. Bueno, me pasaron muchas cosas increíbles, pero un mes antes de pandemia, un mes antes, yo le dije a mi mamá un día, yo quiero estar en una finca, cocinarme, que odio la cocina, pero quiero cocinarme, quiero dedicarme a leer, Estabas de quiero creativa. dedicarme a estar conmigo. Y
meses viví esa realidad, pues no en el campo como yo quería, sino en un apartamento chiquito encerrado. Como estuve tanto tiempo así conmigo, en silencio, meditando, haciendo una serie de cosas, en oración, bueno, para estar tranquila, para tratar de estar bien, pues a mí me empezaron a llegar muchos mensajes de estos temas espirituales y ahí empecé también ese proceso, ¿no? Y entonces hoy soy fiel creyente, no que Dios, no de Dios como una idea, yo sentí a Dios. Y desde que uno empieza a sentir a Dios, y no estoy hablando de solamente lo católico, desde cualquier aproximación. Sí, Si tu yo fuente, siento, si como yo caracterizas siento tu a fuente. Dios como certeza que existe y que se comunica y que me comunica, todo es maravilloso. ¿Sí? O sea, es como esa brújula que me va llevando en todo lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué pasó con la ansiedad? Pues yo no puedo decir que nunca me pongo nerviosa por nada. Obviamente hay muchas situaciones que sí, pero la ansiedad en mi vida empezó a tener otro símbolo muy distinto. Yo hoy digo, mi fórmula es mente, cuerpo y espíritu. Y si se puede con un tema de ansiedad, cualquiera que sea y por más difícil que sea. Y a cualquier edad. Aquí Yomara nos dice bajar los pensamientos al corazón. Sí, indudablemente, porque acá esto en beta, consciente, es porque Sí, el tema todo el tiempo. de trabajar la mente que a mí me encanta, y siempre lo digo acá en los live, porque pues soy una convencida de que si la mente te enferma, la mente te sana, y esto ha sido desde la adolescencia un interés de siempre, también con un tema ya más adelante también de conexión parecido al que mencionas, pero más allá de esto es cuando tú logras entender que puedes, que sí se puede, porque cuando uno empieza como a estudiarlo, a leerlo, a escucharlo, pues todo suena extraño porque allá los pensamientos están así como una madeja y siguen estando así a pesar de que uno está escuchando que todo se puede, ¿sí? Cuando uno empieza a entrenarse, porque esto no hay otra manera, volvemos a la cajita del conocimiento, es distinto a que estemos en la pista corriendo, o sea, eso es otra cosa. Entonces, cuando yo arranco a entrenarme, entonces yo ahora estoy muy con el método Silva, por ejemplo, y porque llevo varios años entendiendo y trabajando con el tema de las ondas binaurales, que también ayudan a, ¿no? Entonces, estar en estado alfa, en todo esto, que definitivamente son herramientas, volvemos a lo mismo, es como tener un abanico de herramientas en donde es muy chévere porque pues yo le cuento a la gente o lo conversamos así como lo estamos conversando en este momento, pero no tengo ninguna pretensión distinta a contarte que a mí me parece maravilloso y me siento súper bien cuando lo hago. Y yo trabajo de hecho con las ondas y porque yo pues estando sola con mis chiquis, en este momento tienen unos 12 años y no sé qué, pues me ha tocado explorar muchas herramientas de concentración para poder estar Claro. donde estoy y creo yo cuerda. Entonces, eso es parte, sí, bueno, yo digo creo yo cuerda, no soy quien para decirlo. Que me quedaría como mal decir. El caso es que me parece que tienes toda la razón, es decir, mente y lo que cuentas, por ejemplo, de la conexión del aparato digestivo, porque también escucha uno mucho, me parece muy bien, Eli. Eli es arte terapeuta antroposófica, que trabaja en mente, cuerpo y alma, y estuvo acá en el programa también, y es prima mía. y tiene unas herramientas divinas también a través del arte. Pero me encantó el ejemplo que pusiste de cuando te recomendaron, no, quita la leche, quita esto, y empezaste a hacer esa conexión, a sentir, gracias a tu juicio, no te pusiste como, ay, pero ¿por qué si no, está bien, lo voy a hacer. No le encuentro sentido, pero lo voy a hacer. Si usted dice que funciona, yo le creo. Además, ni siquiera no le encuentro sentido, sino no quiero. O sea, parte de la voluntad es hacer lo que nos conviene, así no tengamos ganas, ¿sí? Así nos dé pereza. Entonces toca, claro. Para mí hay 5 estrategias, digamos que me parece importante de pronto hablar de unas estrategias puntuales. Me parece que a pesar de que nos dé pereza hacer ejercicio,
hay que hacer ejercicio, ¿sí? De acuerdo. Ya es que ni siquiera hay que hablarlo, ¿por qué? O sea, la liberación de todas estas hormonas y la serotonina, las endorfinas que ayudan al bienestar del cerebro, pues, y del cuerpo, son indudables. El tema de meditación, oración, ¿sí? La oración es una invitación a estar en silencio y quietud. Si uno puede estar en silencio y quietud 5 minutos, porque hay gente que a mí me dice, yo no puedo estar en silencio, y luego pues toca, ¿sí? Ahí está la voluntad, toca. Empecemos por 2 minutos, 5 minutos, y lo vamos extendiendo hasta que uno, ahí en el silencio y la quietud, es donde se oye. Es imposible oírnos si no estamos Sí. en silencio y Si uno quietud, no apaga los ¿sí? ruidos. Y nos cuesta mucho trabajo, uno llega siempre como, o oye cosas, o está en el celular, o el televisor, siempre estamos en ruido. El No, y la silencio, cabeza, entonces estás escuchando alguna conversación allá en tu mente que tuviste hace un rato, o te quedaste pensando en algo y que mejor le hubiera dicho tal cosa, y inventas ahí, no paras de claro, inventar, de crear eso esos es otra cosa. escenarios ahí. Por ejemplo, otra fórmula mágica ahí, y ya pues esto digamos que es repetitivo, pero pues hay que decirlo, y es cuando estamos tristes o nostálgicos, es que el pensamiento está mucho en el pasado, y cuando estamos ansiosos, el pensamiento está mucho en el futuro. Entonces, ahí la importancia de ser conscientes de lo que pensamos, porque el 90% de los pensamientos no son conscientes. Hay que ser conscientes de los pensamientos, es decir, tenemos que empezar a ser conscientes de lo que pensamos, de la intención con la que hacemos las cosas, ¿sí? Y Ujú. la alimentación, ¿sí? Obviamente, cada persona tiene una dieta, o sea, tiene unas necesidades distintas. Yo no puedo decir que todo el mundo tiene que dar la leche como yo, la harina de trigo, o sea, hacer toda una serie de Pero se ajustes, recomienda altamente ambas cosas. pero, Escucha una de todas partes. pero por lo menos un tiempo de desintoxicación para entender qué es esto de estar con mi cuerpo desinflamado. O sea, ya cuando uno empieza a sentirlo, uno decide desde ahí. Y pues para mí son como esas herramientas que son fundamentales para el Solo cuando bienestar. lo pruebas, solo cuando lo pruebas, perdóname, es cuando realmente puedes decir, ok, hice un procedimiento científico, o sea, ya lo Claro, probé, ahora sí puedo decir sí o no, pero de otra manera, pues sigo teorizando. Entonces volvemos claro, a lo anterior y la única manera de poderlo, digamos, de poder avanzar en eso, para decir por acá sí, por acá no, pues primero es la voluntad de querer sentirme mejor, porque también supongo yo que hay casos en que ya tendrá que ver con la autoestima, con el amor propio, con cosas así, en donde yo prefiero no mejorarme mucho porque si no nadie me va a mirar, ¿sí? O no voy a tener escenarios de acompañamiento o no voy a, sí, ya será otra situación, pero si yo quiero, así como tú dices, yo me empecé a sentir mejor y entonces obvio ya ahí despierto y digo, tienes razón, no claro, solo tienes razón, por ahí. sino que además de verdad sí se puede. Claro, Oiga, se sí me pude puede, sentir mejor de lo que creía que me sentía. claro, se puede y lo quiero hacer. Entonces hay gente que me dice, no, pero qué cansona, no comer tanto dulce, qué cansona. Y yo digo, pero es que qué cansona si yo me siento súper bien así, ¿sí? Sí, claro, Con claro. excepciones, porque tampoco podemos, o sea, el disfrute de la vida es muy importante, o sea, no Ah, hay sí. que dejar presente el disfrute, hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida, hay que sentir la Sí, vida, no así y con eso a veces, tensión cada cosa sí, que vas a hacer. y eso a veces implica comer lo que nos queremos, así nos haga un poquito de daño, implica con muchas cosas, estar como, sí, a veces, sí, No, simplemente es que es disfrutar y como un no pensar, balance. es Es un balance. encontrar como el balance, como le digo a mis hijos, porque pues yo por lo menos a ellos no les escondo, nosotros compramos loncheras, sí, dulces o chocolatina o lo que sea, cositas, y yo no escondo eso porque pues primero, pues no puede uno tampoco volverlo una cosa, y hay que confiar, o sea, al final yo les digo, tengo que confiar, y hay que entender, a mí me interesa que sea ni un premio ni un castigo, nada, sino que entendamos, y cómo es el balance, cómo estoy comiendo en el día, y uno mismo también, oiga, ¿cómo que? ¿Sí? O no, llevo como una semana tan y hoy quiero como un dulcecito, como una paleta, bueno, no sé, lo que tú dices,
pero sin remordimientos, porque pues es que la mente también es muy poderosa, ¿no? Entonces, si yo creo que cada cosa que me estoy comiendo me va a hacer daño, pues, sí, pues ahí viene que va a pasar. Sí, sí, o no sea, no, funciona, no tampoco. funciona. Pero entonces, cuando uno empieza a saber qué es esto de estar en paz y calma, uno puede ir decidiendo qué cojo, qué dejo, en qué momento, Claro, qué otras cosas más necesito. Y para eso es fundamental, como dices tú, el tema de conciencia, acá lo dice, con acá lo conciencia y dice gozo, Xiomara, y había dicho antes, conciencia Eliana, y sí, gozo, con bondad conciencia también. y gozo, Mm. conciencia. Vivimos la vida a veces sin conciencia. Entonces, conciencia es el paso fundamental para decir, yo no soy víctima, ¿sí? Cuando yo dije el título de Hágase tu voluntad, un poco, una vez discutía con una amiga que cómo hay gente que dice que entonces la voluntad de Dios, ¿qué es eso de echarle la culpa a Dios de todo? Precisamente no, precisamente es, yo hago mi pedazo desde la voluntad, tomo decisiones conscientes, cuido y valoro la vida como un tesoro, me amo, me conozco para amarme, y ahí sí viene la fórmula que para mí es pues fundamental, es dejo de creer que tengo el control y renuncio, hago una rendición en Dios. ¿Qué es eso de rendición en Dios? Es ahí decir, si yo estoy haciendo todo lo mejor posible, ¿sí? Con conciencia, me puedo rendir a que las cosas serán como tengan que ser, a que Dios mueve, Que a fluyan. que Dios nos Ujú. va dirigiendo y a que Dios nos va dando esas experiencias y esos momentos en la vida para que nosotros vayamos aprendiendo y evolucionando. A veces uno puede pelear con Dios, y uno a veces pelea y dice, ¿por qué me estás mandando esto tan horrible? Pero finalmente todo tiene un sentido si vamos de la mano de Él. Para mí es como que Dios tiene todo el rompecabezas de la vida y uno como no lo entiende y no sabe qué pasa en ese rompecabezas, uno simplemente tiene que dejarse llevar, ¿sí? Y para mí eso ha sido liberador y para mí ese es el punto que faltaba en eso que yo tanto estaba buscando desde que me gradué como psicóloga y es la teoría de la mente, el cuerpo sí, pero esa parte de confianza en Dios. Entonces, hágase su voluntad, sí, para mí es que se haga su voluntad y yo me hago parte, yo me hago cargo de lo que me corresponde. Hay que dejar la pereza, hay que, hay que ir más allá de los placeres, sin satanizar el placer, pero hay que a veces entender qué nos propone el cerebro como adictivo, porque hay muchas cosas, todos tenemos adicciones a muchas cosas. Pero tenemos que ser conscientes cuáles son nuestras adicciones, porque si no las trabajamos, estamos siendo esclavos de lo que el cerebro, el cuerpo nos propone. Entonces miren, para mí parte de la conclusión de esto es este mundo de conocerse y de trabajar en uno es fantástico, es un camino que vale mucho la pena y no estoy haciendo acá, no digo que tiene que ser con un psicólogo, no, como cada persona lo quiere hacer. Claro. Me encantaría que los hombres, yo parte de mi reto personal, y menos mal tengo muchos pacientes adolescentes, niños, o sea, adolescentes, hombres, que estamos logrando cosas y digo, mi mayor reto es que los hombres se conecten con esto, porque las mujeres estamos más que, o sea, digamos que no todas, pero las mujeres tendemos más a estos temas, ¿sí? Muchas participaciones de Sí, hombres pues son pues, mujeres. inclusive ha sido parte del mismo desarrollo del machismo a nivel mundial, o sea, Sí, que es un tema de mujeres, y entonces también ha sido como censurada un poco para los hombres y digamos que eso se está abriendo. Aquí te está diciendo Caro Rueda, qué bonito. Eliana, la voluntad es una de las tareas diarias que debemos trabajar, va muy de la mano del hígado y por supuesto del mundo espiritual. Carlos Adolfo Rodríguez, Juanita, me hace muy feliz escucharte y contento de ir poniendo buen camino. Luisa, Luis sí. Alfredo. Maquis presente, excelente, Juanes. Ay, divina. Y acá, Mira,
Ah, mira bueno, que esto Diana dice algo, no me mostraba a los otros, es que dicha que pero existe, a los hombres que les cuesta por la manera en la que han crecido, sí, exacto. sí, Los claro, tenía muy arriba. es un tema cultural, pero también es un tema, digamos que las mujeres estamos más conectadas, eh, sí, porque culturalmente tenemos como más libertad, pero también por un tema biológico estamos más, tendemos más a esa conexión. Sí, Inclusive sí, en sí, otras sí. culturas los hombres tienen que tomar el yagé o cosas como para conectarse, las mujeres no lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces Ujú. sí es parte de ese aprendizaje y de ese entrenar también y que los hombres sean conscientes que este es un tema que nos compete a todos, a todos. Ay, mi hijo, Ani, no, imagínate, se nos está ya acabando el tiempo y me encanta porque logramos abarcar todos los temas. Y Y yo dejamos decía, este abrebocas. ok, Acá dice, incluso no se acercan al arte, qué cosa difícil y lo necesario que es para ellos. Dice de Eli, acuerdo. porque pues lo que te digo, ella es arte terapeuta, entonces ahí estamos, pero los vamos a acercar desde la comunidad de las vueltas de la vida, que vamos a comenzar nuestros talleres y nuestras ofertas para que estén atentos y se inscriban y participen y de verdad que aprendan y tengamos todos de estas herramientas, aprendamos, porque pues hay muchas que yo tampoco conozco o practico. Y me encanta porque nos has dado varios puntos importantes pues para que nosotros nos quedemos ahí con esa tarea, digo yo, de mirar nuestra mente, hacer conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación y también de nuestra parte espiritual, ese crecimiento del ser. Y también, si hacemos la tarea, si estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas, pues hay que soltar y hay que confiar en el proceso de la vida. Y hay que confiar y es sencillamente eso. O sea, no soy todopoderoso, ¿sí? Pero soy parte de un todo. Entonces debo confiar en que los otros puntos también van a hacer su tarea. Así como yo soy parte de esta red y me muevo para acá, todo se mueve, Sí, pues así mismo va a haber ese eco y eso va a suceder. Y tendrá que ser lo que tenga que ser. Y si estaré de acuerdo. tranquila porque di lo que será de corazón desde mi mejor versión y pues ya no puedo dar más. O sea, y ahí ya uno está tranquilo con la Sí, tarea hecha. de acuerdo. Acá dice Rodríguez Navarro, no está bien generalizar por la realidad colombiana. En Europa la situación es diferente frente a lo que hablan de mujer-hombre. Más cercano el Sí, caso sí. Argentina. Sí, seguramente, claro, Sí, y tienes y razón. uno ve Sí, sí, sí. mucho, eh, como dice, terapeuta o asesor, y lo ve uno en Instagram, muchos hombres con una conexión espiritual grandísima, pero evidentemente la, Sí, sí, sí. la Sí. estadística, Y no pues, está, y bueno, pues acá en y Colombia sí digamos que, es. sí, Yo y conozco tiene muchos razón. amigos que tienen su intuición que son muy sensibles, que son, mi hijo, de hecho, es altamente sensible, no sé si en estos términos, como los dijiste, pero sí tiene una intuición muy grande, tiene una alta sensibilidad. Y sí, lo veo en él, pues los dos, No, de acuerdo. la niña y el niño, pero Y lo veo en David, él también. Y o sea, lo que David, digo es tienes que no razón. lo exteriorizan tanto, tal vez ahí está la imprecisión. No se exterioriza tanto, No se lo permiten no se lo tanto y permite. sí hay un tema cultural clarísimo y nuestra cultura todavía es muy machista en ese sentido. Yo, por ejemplo, las personas que acompaño, los hombres me dicen es que yo quiero llorar y yo quiero conocer el amor de mi vida y yo quiero, y se sienten mal por eso, ¿sí? Porque finalmente es una cultura donde las emociones Mm. hasta ahora, donde esa área emocional hasta ahora se está explorando, pero es verdad que, y yo lo he dicho, ¿será que me voy a Europa a conseguir el hombre de mi vida? Porque sí, lo Ya siento que lo así, lo siento mencionas, así, ya que lo menciono, pero no estoy en Europa, estoy en Colombia. Entonces, sí, la idea es poder como abrirnos a pero esa podemos hacer el emoción live en la mañana y allá sería, lo vería mal. y no es un juicio, sino más bien una invitación, no es un juicio, es una Claro, claro, no, no, invitación, no, no, no. porque finalmente sería una maravilla que esa energía masculina y femenina se complementaran, se equilibraran y que pudiéramos realmente avanzar en ese proceso. Claro, no, y porque es muy enriquecedor. Mira que yo, por lo menos, que fui criada entre hombres, que yo tengo muchos amigos hombres, en fin, para mí es fundamental este contacto, es también un reto.
¿sí? Porque todo siempre está que dirigido, que la mujer, que no sé qué, que ta, 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 ta. Y sí, yo entiendo. Entonces, la mujer que trabaja, que esto, que necesita herramientas, que... Pero yo por dentro decía, pero ¿por qué solo, por qué se define así? Eso es para los seres humanos, porque es que encontrar el sentido, trabajar en el ser, Sí, eso, conectarme con los valores, eso no tiene género, no, ¿sí? no, no, O no, no, sea, no. Y necesitamos por, es que todos los seres humanos puedan autogestionarse y puedan crecer para que le enseñe al de al lado, para que todos avancemos. Eso es lo que se necesita, que es hombre, que es mujer, que es niño, que es... No, es decir, los seres humanos necesitamos esto. exacto. Pues para mí también lo que dices es, pues me parece súper chulo. Yo sí he pensado también eso. Desde el espacio se va cerrando como que solo hay mujeres, no sé qué, y bueno, poco a poco hay hombres que se van involucrando en escenarios donde tradicionalmente son muy femeninos. ¿Sí? Entonces dice, lo necesario que es todo para todos sin importar género. Totalmente de acuerdo. O sea, Claro, para mí, uno ya empieza a clasificar que eso es equidad. No, eso no es equidad. Eso, sí, eso no es igualdad ni nada. Porque si tú estás trabajando con minorías igual, ¿no? Si sí, hablamos sí, de sí. seres humanos, ahí sí estamos hablando de equidad. Ya, hablemos de Sí, seres humanos. exacto. Y ahora se habla cada vez más de la unidad, ¿sí? Yo creo que las nuevas generaciones, pues que están en ese paso de descubrir y tratar de ir más allá de esas, ¿cómo es que se dice? Esos opuestos y esas divisiones, pues lo están logrando y creo que es muy valioso, sí, para nosotros a veces están muy confundidos, pero lo están logrando, es decir, somos un todo, somos unidad, Claro, tenemos es que trabajar en conjunto porque vinimos a claro. dos cosas, amar y hay que aprender, o sea, hay que saber qué es eso, amar bien, o sea, hay que aprender a amar y servir. Entonces yo me Total. siento absolutamente privilegiada de servir desde esta profesión, desde poder acompañar, desde poder hablar de estas cosas contigo. Por eso, digamos que esta invitación que yo al principio me negué muchas veces, pues porque no soy partidaria, yo trabajo uno a uno y me conecto, entonces esto me cuesta trabajo, pero lo más importante es que pues todos estemos hablando de lo mismo y en la medida en que todos estemos en este camino, pues estamos ahí, vamos todos acompañándonos. Muchas Absolutamente gracias. de acuerdo y es la razón de este programa. Es mi forma de servir además de hacer algo que me encanta, que es conectar con la gente y que la gente conecte entre sí y, Ajá. y que contemos estas historias, estas herramientas que estoy absolutamente segura que todos necesitamos y que vamos a necesitar siempre. Esto no es eh, de hoy lo aprendí, hoy lo trabajé. No, esto es porque ahí sí volvemos al cerebro, le gustan los hábitos y estos son los mejores hábitos. Entonces, esto sí hay que darles mucha relevancia y mucho trámite. Es que ¿qué? Es que este de tu momento, ay, no entendí. Este es tu momento, Perfecto. este es tu momento, Juanita. Y Eso es lo todo, que te todo está diciendo está, Yamara. Y todo claro, está. claro, evidentemente las cosas pasan cuando tienen que pasar y no forzarlo es lo mejor. Lo habíamos hablado, lo habíamos comentado, ahí estaba el espacio, se dio la oportunidad. Creo que es el mejor momento porque, vuelvo y lo digo, y voy a la cuña ya para cerrar, voy para la cuña, vamos a hacer los cursos, Juanita va a estar como también facilitadora de las vueltas de la vida y ahí tenemos un equipo bonito que quiere transmitir herramientas de vida y lo vamos a hacer ya realidad. Nos Sí, no, vamos a perfecto. Y además lanzar. porque quedan temas ahí pendientes como los PAS. O sea, es un tema que a mí me Sí, tenemos parece que hablar de ese tema es y tenemos, mira, del live pasado quedamos con tarea para volver a otro live. Yo creo que en la octava temporada vamos a darnos unas semanitas y volvemos a este y volvemos contigo con el tema paz, que me parece fantástico, me parece súper interesante y me parece que sí debemos ampliar nuestro conocimiento en este aspecto. A mí me parece que todos de debemos acuerdo. tener un poco más de conocimiento en esto y pues qué mejor que este escenario en donde podemos preguntar desde la más infinita ignorancia, con toda tranquilidad, aquí tomándonos un cafecito.
Mi Sí, Juanis, recuérdanos tus redes, dónde te consiguen, obviamente conmigo, el que esté perdido, me pregunta. No, y digamos que para mí las redes es un tema ahí como un mundo desconocido, no me gustan para nada. Yo pues estoy, mis Pero redes no es importa, la Rosa, vamos a impulsar, la vamos a ayudar, le vamos a pintar esa eso, cosita de colores, soy, o pero sea, lo que para mí, necesitamos, ese feed va a estar así súper lleno de cosas, pero no, regálanos tu Instagram para que te contacten ahí por mensaje directo, el que esté interesado, el que pueda, el que quiera. Igual les digo, sí, claro, conmigo también lo pueden hacer. Es arroba Juanita Wilson C. Juanita ¿Sí? Wilson C, sí, ahí me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden contactar y bueno, pues cualquier cosa a través tuyo también. Gracias, Tati, Sí, por yo esta siempre les digo. oportunidad. Eh, la vida nos juntó en un momento importante para las dos también y creo que pues bueno, acá vendrán como nuevas cosas y nuevas posibilidades. Gracias a todos Sí, por el sí, tiempo. gracias a Les todos doy un por abrazo. conectarse. Eli dice, alcancé a escuchar un poquito, pero el live queda grabado. Compártanlo, háblenle a la gente de las vueltas de la vida. Si tienen alguien que quiera contar su historia y todo, no duden en escribirme, presentármelo. No hay ningún problema. Aquí estamos para eso. Este es un espacio para que conozcamos nuevas historias, para que aprendamos nuevas herramientas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias, mi Juan, y muchísimas gracias a Chao, todos por chao. haberse conectado. Qué Chao, rico. bella. Ya subo el hola para ambas felicitaciones ahí. Chao. Gracias a todos.